Hola, bienvenidos a un tutorial de cómo estructurar una tabla en Microsoft Access utilizando el lenguaje SQL. Lo primero que vamos a hacer es crear una base en Access. Como podemos ver, mi base está vacía. Voy a crear por eso tablas. Entonces vamos a crear diseño de consulta. Cerramos este cuadro donde nos muestra las tablas. Y nos vamos a vista SQL. Y empezamos. Ponemos nuestra cláusula Create Table, que es creación de tabla. Y después el nombre de nuestra tabla, que en mi caso se llamará empleados. Abro el paréntesis para poner el nombre de nuestros campos, que en mi caso se llamará nombre con tipo text, con una longitud de 25 caracteres, coma, para seguir poniendo nuestros campos. No se olviden de la coma, que es muy importante. Apellido de tipo text, que es tipo texto, con 50 caracteres, coma, cédula, que será de tipo number, con el predeterminado. Y por último, cerramos la creación de nuestros campos y ponemos en ejecutar. Como podemos ver, ya se creó nuestra tabla. Aquí está nombre, apellido, cédula. Y si vamos a vista diseño, podemos encontrar todo lo que nosotros pusimos en lenguaje SQL, de tipo text o texto, en apellido y nombre, y de tipo number o número en cédula. Como podemos ver, en nombre salió nuestra longitud, que era 25, y en apellido 50. Bueno, lo vamos a hacer un poco más complicado. Esto es una tabla totalmente simple. Vamos a borrar nuestra tabla. La cerramos primero. Vamos a borrar nuestra tabla. Utilizaremos los mismos datos. Recuerden que primero es la cláusula, después el nombre de la tabla. Abro paréntesis, introduzco mi campo, el tipo, la longitud, coma, y sigo introduciendo los campos que yo quiera, poniendo el tipo y la longitud. Y al último cerramos el paréntesis. Ok, lo vamos a hacer con la cláusula ahora constraint. Esta cláusula es para poder crear índices y unirlo específicamente con lo que nosotros queremos. Por ejemplo, yo no quiero que se repitan valores. Vamos a ver la cláusula unique. Entonces vamos a utilizar constraint y unique. Los constraint vamos a utilizar para el índice que les comenté y se llamará índice general, mi índice. Poniendo un coma, nunca se olviden de la coma. Y después ponemos mi otra cláusula, que será unique. Y yo no quiero que se repitan valores en nombre y apellido. Y cerramos por último nuestros campos. Verificamos que todo esté con coma, las longitudes correctamente y bien escrito, y procedemos a poner en ejecutar. Como podemos ver, ya se creó empleados con nombre, apellido y cédula, pero en este caso ya no se van a poder repetir valores en nombre y apellido, porque ya tenemos nuestra cláusula única que nos lo permite. Ok, también vamos a utilizar constraint para poner las claves principales o las claves foráneas o externas. Vamos a poner una clave primaria con los mismos datos, pero en este caso yo quiero que cédula sea mi clave principal. Entonces empezamos con ID. Pongo cédula, ponemos int
integer, ponemos nuestra cláusula constraint, ponemos nuestro índice general y por último ponemos nuestra primary key y cerramos. Entonces aquí ya está creada nuestra clave principal. Y por último vemos y ponemos en ejecutar. Si dice que la tabla empleados ya existe, ¿por qué no borra la anterior? Entonces primero borramos la anterior, obviamente. La cerramos y borramos, ¿no? Para que nos salga bien. Ahora sí, ponemos en diseño y ponemos ejecutar. Y ya, se creó nuestro empleados. Y si vamos a vista diseño, podemos ver que el ID, o sea en la cédula, se pudo crear nuestra clave principal, como podemos ver aquí. Muy bien. Y bueno, eso es todo por ahora. Esto es lo principal, poder utilizar nuestro constraint para poder anexar cosas que nosotros queramos o para poder poner nuestras claves principales. Y también utilizar nuestra cláusula create table para poder crear nuestras tablas directamente con lenguaje SQL. Hasta ahora. Hola chicos, bienvenidos a un video tutorial para crear índices en Microsoft Access. Bueno, primero abrimos nuestro Access. En mi caso yo ya tengo creado una tabla con el nombre de empleados, en la cual existen varios campos que son nombre, apellidos, cédula, horas de trabajo, horas extras y ciudad. Bueno, para crear un índice nos vamos a la parte de crear y abrimos en diseño de consultas. Como vemos, se nos despliega esta ventana en la cual nos muestra los nombres de nuestras tablas. Ponemos agregar y en este caso solo tengo esta tabla y cerramos esta ventana. Aquí en este casillero podemos agregar los campos que nosotros querramos. En mi caso voy a agregar nombre y el número de cédula. Ya que tenemos eso, damos clic sobre la consulta y ponemos en vista de SQL, y como vemos nos sale lo que esté ejecutando. En nuestro caso, como vamos a crear un índice, borramos esto y para crear un índice ponemos la palabra crear espacio index, entre comillas ponemos el nombre de nuestro índice. En mi caso yo le voy a poner nombre _índice y cerramos comilla. Damos un espacio, ponemos de qué tabla vamos a crear nuestro índice. Podemos poner from u on. En mi caso le voy a poner on. Ponemos el nombre de la tabla tal y como tenemos nuestra tabla. En mi caso es empleados. Damos un espacio y ponemos el nombre de nuestro campo donde queremos crear el índice. En mi caso le voy a poner nombre y cerramos el paréntesis, ponemos punto y coma y ponemos ejecutar. Como vemos no nos puede crear este índice. ¿El por qué? Aceptamos. Es porque nuestra tabla está abierta. Cogemos y cerramos nuestra tabla. Ya que esté cerrada, damos un enter al final de nuestra orden, nos vamos a diseño y ponemos ejecutar y automático se nos crea un índice. Para verificar que se nos ha creado el índice, abrimos nuestra tabla y damos clic derecho sobre él, ponemos vista de diseño y ponemos
en el campo nombre. En esta parte de acá abajo podemos observar donde dice indexado sí con duplicados. Es porque se nos ha creado un índice. Cuando no está creado el índice debe salirnos no. Les voy a mostrar cómo. Ahí está, cuando no está creado el índice. Guardamos esto y está sin un índice. Para repetirles el paso, damos de nuevo aquí y ponemos en ejecutar. Como les había mencionado, tenemos que cerrar primero nuestra tabla. Ya que cerramos, ahí sí ejecutamos nuestra tabla y se nos crea el índice. Para verificar, como les había mencionado, abrimos nuestra tabla, vamos a vista diseño, en el campo nombre que había creado y en la parte de indexado nos sale sí con duplicados y se nos ha creado un índice. Hola chicos, bienvenidos a un tutorial de cómo modificar el diseño de una tabla en Microsoft Access utilizando el lenguaje SQL. En esta ocasión aprenderemos cómo modificar un diseño de una tabla creado en Microsoft Access. Lo primero que tenemos que hacer es crear nuestra tabla en Microsoft Access. Entonces vamos a ir directamente a Microsoft Access. Vamos a ir a crear una nueva base de datos. Damos clic en crear. Automáticamente nos aparece el lugar donde vamos a trabajar. En esta ocasión yo voy a hacer una pequeña tabla con lo que son estudiantes con sus respectivas carreras. Entonces aquí voy a colocar lo que son los nombres de los estudiantes, por ejemplo Luis, Raquel y Daniela. En la siguiente campo voy a poner sus apellidos: López, Landazuri, y Enríquez. Aquí voy a poner lo que es la ciudad: Quito, Cuenca y Guayaquil. Perfecto. Ahora voy a cambiar los nombres de los campos para poder visualizarlos mejor. Este campo se va a llamar nombre, este campo se va a llamar apellido y este campo se va a llamar ciudad. Muy bien. Ahorita lo que tenemos que hacer es ir a crear. No, antes de eso guardemos nuestra tabla. Esta va a ser la tabla llamada estudiantes. Muy bien, una vez guardado todo nuestro procedimiento, vamos a donde es crear, diseño de consulta, agregamos nuestra tabla de estudiantes y cerramos. Una vez realizado esto, vamos a la opción que dice ver, vista SQL, y podemos ver que este es el lenguaje SQL que nos permite trabajar. En esta ocasión vamos a realizar la modificación del diseño de una tabla, por lo que vamos a añadir una columna y también vamos a eliminar una columna. Para poder añadir una columna lo que tenemos que hacer es utilizar la cláusula alter table. Abajo escribimos la tabla con la que vamos a trabajar, que sería estudiantes. Aquí vamos a poner la opción add column, que es añadir columna, y aquí vamos a añadir el campo, que sería el campo carrera. Aquí vamos a elegir el tipo de campo, que será texto de 25, y damos clic en ejecutar. Podemos ver que nos dice que el motor de base de datos no pudo bloquear la tabla de estudiantes porque actualmente la está utilizando otro usuario o proceso. Damos clic en aceptar y lo que tenemos que hacer es ir a la tabla estudiantes, guardamos nuestro procedimiento y cerramos. Una vez realizado esto, quedamos en nuestro trabajo realizado en SQL, vamos a diseño, ejecutar. Para poder comprobar que se haya realizado correctamente tenemos que ir a la
tabla estudiantes y como podemos ver se nos ha añadido el campo carrera. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es eliminar un campo. Lo que vamos a hacer es lo mismo, alter table, elegimos la tabla con la que estamos trabajando, que es estudiantes. Aquí en cambio vamos a poner la palabra drop column, que significa eliminar columna, y vamos a eliminar la columna ciudad de tipo texto. Vamos a diseño, ejecutar y ponemos lo que es el mismo mensaje, damos clic en aceptar, vamos a la tabla estudiantes, guardamos, cerramos y una vez realizado esto vamos a diseño, en diseño ponemos en ejecutar y para verificar que esté todo bien vamos a la tabla estudiantes. Como podemos ver se nos ha eliminado el campo ciudad de nuestra tabla estudiantes. Muy bien chicos, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Pronto seguiremos subiendo más videos sobre el lenguaje SQL en Microsoft Access. Hasta otra ocasión.